imágenes que coloqué fueron, bueno, básicamente una muy conocida del año 70 y además algunas muy actuales, es decir, del año 2016, 2017 y 2018, que prácticamente se viralizaron y eran cuando las rutas quedaron cortadas, los puentes quedaron destruidos por los aluviones. ¿Qué es un aluvión? Y este es uno de los elementos extremos que se pueden dar en el Piedemonte. Sí, es básicamente uno de los tres elementos extremos que se pueden dar en la zona de Mendoza, junto con los sismos y el vulcanismo. Nosotros particularmente acá en el Piedemonte tenemos aluviones, lo hemos tenido siempre, como usted bien dijo recién, lo vamos a seguir teniendo. Y el aluvión básicamente es una crecida de agua que trae mucho material de arrastre, formando un lodo, un flujo denso que viene desde el Piedemonte cuando esa precipitación se produce en ese lugar. Con la pendiente que tiene el Piedemonte acá en Mendoza, toma muchísima energía y eso es lo que lo hace realmente una amenaza para nosotros. Ingeniero, y frente a eso, ¿cuál es la seguridad, digamos, que tiene el Gran Mendoza en cuanto a esos aluviones? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Bueno, actualmente nosotros lo que tenemos son presas de contención aluvional, como es el caso del dique Maura, el dique Frías, el dique Papagayos. Esas presas lo que hacen de alguna manera contener ese aluvión y dejar salir el agua de manera controlada. Por supuesto, esas presas no abarcan todo el Piedemonte, hay zonas en que no están cubiertas y donde, bueno, hay obras previstas para hacer, como por ejemplo el dique Chacras de Coria, pero esa es nuestra protección actual. Uno de los aspectos que se ha tratado hace muchos años es el avance de la urbanización en el Piedemonte. ¿Cómo afecta esto la seguridad de toda esa zona y de todos los que vivimos en el Gran Mendoza? Bueno, eso es muy importante porque en realidad nuestra principal protección no son los diques, sino la propia naturaleza. Es decir, que el suelo sea permeable y que parte de ese agua se pueda infiltrar es nuestra principal protección. Nos las provee la misma naturaleza, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros construimos hacia el Piedemonte, lo que hacemos es impermeabilizar el suelo. Es decir, que ante la misma lluvia, lo que antes se infiltraba y no nos llegaba, ahora al impermeabilizarlo escurre y nos llega. Es decir, que hace tal vez 20 o 30 años una precipitación de 30 o 40 milímetros en un determinado lugar no hacía daño y hoy hace muchísimo daño. Ingeniero, ¿qué cerca o lejos estamos de que los investigadores, la academia y también los que están encargados de las políticas públicas determinen en qué lugares del Piedemonte se puede urbanizar y en qué no, para que esta seguridad no se vea, digamos, en jaque? Bien, en eso estamos en un punto intermedio, es decir, estamos en este momento, si le tengo que contar ahora, estamos por empezar un proyecto justamente de estudio del Piedemonte que entre otras cosas va a permitir encontrar los mejores lugares o para hacer obras o para generar políticas que permitan avanzar hacia la mayor seguridad hídrica posible. Yo le preguntaba el otro día por el papel de los ciudadanos acá, porque obviamente muchos ciudadanos compran de buena fe en el Piedemonte y después se encuentran con que es un lugar peligroso desde el punto de vista aluvional o de los otros elementos que usted nombraba. ¿Cuál es su opinión respecto de eso? Esa es una realidad lo que usted plantea. A veces el que vende un terreno no cuenta lo que hay detrás de ese terreno, entonces el consejo que siempre se da es que se averigüe tanto o en la municipalidad o que se contraten a profesionales especializados en el tema que ayuden a asesorar al comprador y decirle, bueno, si usted compra esto, va a tener estos problemas. ¿Está dispuesto a solucionarlo? Compre. ¿No está dispuesto a solucionarlo? Busque en otro lugar. Lo último que le pregunto, ingeniero, es cuáles son las medidas de alerta que tenemos frente, por ejemplo, a un aluvión. Nosotros sabemos que puede suceder este evento, ¿está siempre basado en la cantidad de lluvia que va a caer o cuáles son las medidas que se toman? Le voy a empezar contestando la segunda parte de la pregunta. Respecto a la cantidad de lluvia, sí, evidentemente está en función de la cantidad de lluvia, pero también depende del lugar donde cae esa precipitación, de la forma y de la distribución en el tiempo. No es lo mismo que caigan 50 milímetros en una hora que caigan a lo largo de todo el día. Lo peligroso es cuando caen en una hora. Entonces por eso uno no habla a veces de cantidad de precipitación, sino de intensidad de precipitación. Frente a eso tenemos una serie de mecanismos en los cuales están involucrados muchísimos organismos, entre los cuales está el INA, pero también está Defensa Civil, Servicio Meteorológico, Fuerza Armada, Ejército, están todos involucrados en eso a través de lo que hay en Mendoza, lo que se llama el COEP, el Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia. Nosotros, particularmente desde el INA, lo que proveemos es una red de pluviómetros. Un pluviómetro es un elemento que sirve para medir precipitación,
en tiempo real, es decir, en la medida que está cayendo la precipitación, nosotros lo estamos registrando y esa información la proveemos libre y las 24 horas al gobierno de la provincia, a través de la Dirección de Hidráulica y a través de Defensa Civil. Una vez que nuestros sensores detectaron que hay una lluvia que sea potencialmente amenazante para algo, bueno, en ese momento actúan todos los organismos para tratar de tomar las medidas necesarias. Ingeniero, le agradezco muchísimo que haya venido y lo invitamos para próximas ediciones. Sí, te sumo una preguntita más que sí, claro. Uno por ahí le da curiosidad cuando circula por el centro de la provincia de Mendoza la situación de los canales de desagüe. Por ejemplo, el más cercano que tenemos aquí es el Papagayo, cerca del estudio, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de esos canales de desagüe? Bueno, esos canales de desagüe se les hace un mantenimiento anual que lo hace la Dirección de Hidráulica. Ese mantenimiento se hace luego que pasa la etapa de precipitaciones fuertes. La etapa de precipitaciones fuertes va desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo de cada año. Es decir, que ahora se debería empezar a hacer el mantenimiento para sacar todos los restos tanto de basura de origen antrópico como también de hojas u otros elementos que pudieran haber en ese lugar. Porque esos serían los descargadores, digamos, naturales para que esa agua no salga toda junta, digamos. Exactamente. Los canales son los canales como el que mencionó recién Lucas, son los lugares en donde los diques desaguan. Al principio dije, los diques contienen la crecida en su máxima etapa y la liberan controladamente. Esa liberación controlada es a través de esos canales que terminan desaguando en el canal Cacique Guaymallén.